la entrevista que le hizo al mendigo asesino, un tipo que era un esquizofrénico, paranoide, borderline, un tipo que en psiquiatría, bueno, pues eso es un libro abierto, ¿vale? Y él está colgado en YouTube, todas las entrevistas de él están colgadas en YouTube, o la mayoría. Él entrevistó al Sacamantecas, él entrevistó al Arropiero, al cojo Sacamantecas, al Arropiero, yo qué sé, Juan Asensio, y también al mendigo asesino. Y la entrevista al mendigo asesino es como muy burda. Yo tengo aquí una que es muy breve, porque dura 2 minutitos y medio, que es la parte central de la entrevista, donde él le está diciendo el mendigo asesino lo mira con una mirada de asesino psicópata absoluto. Es un animal, este hombre es un animal, y entonces aquel le está diciendo, bueno, ¿y tú qué le hacías a los cadáveres? A ver, por favor, cuéntame y tal. Y este como que gruñe, ¿no? Para contestar. Y el otro le pregunta, bueno, ¿y qué le hacías al cuerpo? ¿Y qué le hacías tal? ¿Le cortaste la cabeza? No sé qué. Y es como muy burdo, ¿vale? Yo creo que es el momento más bajo de este hombre, pero cualquiera que tenga una inquietud o un interés en cuestiones criminológicas y en conocer al asesino y las motivaciones del asesino y conocer asesinos de verdad, tíos que están condenados, tíos que están metidos en la cárcel por cargarse y comerse a otros, pues básicamente creo que es visión absolutamente recomendable ver Cuerda de Presos, que creo que este programa está... Hay muchas entrevistas subidas a YouTube. YouTube tiene muchas, no todas, pero muchas de ellas. Tendremos que echarle un vistazo. Me suena bastante ese programa ahora que lo has estado mencionando, pero creo que no lo he llegado a ver. Si no, me acordaría seguro. Pero sí me suena al menos su existencia. Y cuando has explicado esto de que se iba a la cárcel en una celda con una mesa, así Sí, algo cutre, me han venido imágenes a la cabeza. No sé si quizás yo era muy joven y lo mismo a lo tiene mejor he visto muchas, algo tiene y no muchas. recuerdo. Todos hemos visto la entrevista que le hizo, yo que sé, al Risita, al otro, al Sí, de la moto, tiene la de Chiquito y tal. Él tiene una entrevista muy famosa a Jiménez Los Santos, tiene entrevistas muy buenas, pero estas son entrevistas especialmente duras, ¿eh? Porque no son muy extensas. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí en YouTube que creo que hay muchas que están fraccionadas y otras que creo que son enteras. Por ejemplo, él tiene una entrevista al Arropiero, que es otro asesino, que dura 1 hora entera, ¿vale? Entonces, según iba dando, iban montando el programa. Y hay entrevistas que están íntegras y otras entrevistas que se ve que están un poquito editadas. Pero vamos, que hay cosas aquí, bueno, que a cualquiera que le guste el género, esto es gloria bendita, porque aquí, vamos, ves a un asesino de verdad contando sus verdades y la verdad que es una cosa bastante dura, ¿eh? ahora eso es testimonio de primera mano, que no es cine, es realidad. Entonces es Totalmente. mucho más valioso Es realidad, es telerrealidad, ¿eh? claro, a pesar de que no tenga los efectos que nos encantan del cine para entretenernos, ¿no? En ese sentido, es realidad y qué mejor Mm, que conocer cómo puede ser un asesino en serie o cómo son los asesinos en serie que escucharlo hablar, por duro que pueda ser, sí, es una realidad que sucede y que está ahí, o sea, que puedes mirar para otra parte si quieres, ¿no? efectivamente. Pero la realidad sigue siendo la misma. Esto es como cuando mucha gente a Sí, la hora de comer dice, ay, siempre a la hora de comer me ponen las mismas noticias. Ya, pero es que es lo que hay, ¿no? Las noticias buenas no son, las efectivamente. noticias buenas no son las noticias. Las noticias malas son lo que son noticias, porque es lo importante. Y la realidad es esa. Y ya está. Entonces, un Efectivamente. documento, porque eso en realidad son documentos, un documento audiovisual muy interesante. Y estoy seguro que muchos criminólogos, psicólogos, estudiosos de este tema, estoy seguro que ese tipo de entrevistas que haya hecho Jesús Quintero y que ellos a lo mejor por Sí. cuestiones diversas, a lo mejor porque el propio asesino ya haya muerto, porque no hayan conseguido los permisos, etcétera, que no hayan podido realizar, Mm. habrán estudiado estas entrevistas porque son valiosísimas. O sea, el testimonio directo de un asesino en serie es un testimonio valiosísimo para Sí. estudiar su psicología, sus motivaciones, etcétera.
Totalmente, totalmente. Es una cuestión, vamos, de historia y de criminología y de ciencia criminalística. Es una cosa, bueno, ver sus motivaciones simplemente y ver por qué este señor mata, yo creo que es algo valiosísimo, valiosísimo para entender el crimen, para entender al asesino y yo creo que también para entender al criminal, al género criminal en sí, para poder prevenirlo, es decir, prevenir conducta, es decir, a mí me daban con una picha de toro todos los días a las 5 de la tarde, oye, pues señores, no le demos a los niños con la picha de toro todos los días a las 5 de la tarde, que luego me salen como me salen, y puedes establecer patrones y que patrones de conducta, patrones de conducta infantil, de malos tratos, etcétera, y que en un futuro esto pues sea reproducible y bueno, pues darle con una picha de toro al niño lo traumatiza y lo convierte en un asesino psicópata. Pues entonces no lo hagamos, señores. Entonces esas cuestiones yo creo que son valiosas. De hecho, ya lo comentábamos en la primera parte de este episodio, que los asesinos en serie todos tienen una serie de rasgos comunes que arrancan de la infancia, sí. Que no quiere decir que no tengan ya de por sí, sí. No lo sé porque no soy científico y no lo voy a afirmar ni mucho menos, no quiere decir que no tengan ya un chip trastocado en su cabeza, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero existen ciertas situaciones familiares, sociales, etcétera, de la infancia que como mínimo quizás estimulan esa alteración que puedan tener en su cerebro o en su mente, no sé bien cómo decirlo. Y una de ellas, bueno, son los maltratos familiares, el aislamiento, como cuando hablábamos de Henry, el protagonista de Henry, retrato de un asesino. Retrato de un asesino. Su madre era prostituta y lo obligaba a presenciar cuando ella se prostituía. Vestirlo de niña, por ejemplo, cuando él no se sentía niña, ni mucho menos. Él era un crío de 6, 7, 8 años y su madre lo vestía de niña, quizás porque su deseo era tener una hija, y tuvo un hijo, es decir, la madre tampoco creo que estuviera muy bien de la cabeza, pero no lo vestía solo en casa, sino que lo llevaba. Pinta de ser una claro, lo llevaba al colegio vestido de niña, lo sacaba a hacer la compra. Claro, todo eso va generando una acumulación. Eso probablemente deja ver, claro. Deja de ver una psicopatía, el trasfondo de una psicopatía en la madre también. Es decir, esta señora produjo un monstruo que probablemente ella también lo era. Eso a mí me lleva a pensar, cuando vemos este tipo de cosas, me lleva a pensar si por mucho que exista de nacimiento algún tipo de anomalía cerebral que pueda impulsar este tipo de conductas homicidas, etcétera, tal vez si no existieran esas circunstancias que se dan en la infancia, tal vez esa anomalía no se activaría, digámoslo así, y podría estar en letargo toda la vida. No lo sé, pero evidentemente yo creo que tienen mucha culpa. Es como... O sea, voy a hacer un comentario que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver, ¿no? Pero es como cuando... matan a ocurre un asesinato de a ver si lo digo, de violencia de género y salen los vecinos diciendo que lo veían venir, que oían peleas, que oían golpes. Efectivamente. Ya, pero usted no llamó nunca a la policía. Entonces usted es responsable también. Si no han matado, pero en cierto modo tienes una responsabilidad y la tienes que asumir. No digo que te vayan a meter en la cárcel, estoy hablando de asumir interiormente una responsabilidad. Y creo que son responsabilidades sociales, es decir, usted tenía que haber denunciado esta situación que usted estaba viendo todos los días, todas las noches. Claro, porque a veces también en esos entornos entiendo que también hay vecinos que ven ciertas cosas. Entonces, bueno, es un tema muy complicado y muy peliagudo, pero es así. Las cosas no... yo no creo que las cosas pasen porque sí, ni tampoco que pasen por un único motivo. No. Siempre son un cúmulo de circunstancias que tal vez de forma aislada no tendrían la repercusión que tienen cuando se juntan todas ellas y en las que al final el responsable tampoco es una sola persona. Efectivamente, vamos a ver, el patrón también de un agresor sexual y el patrón de un agresor machista suelen ser patrones aprendidos. Es decir, un agresor machista, un señor que ejerce violencia machista, normalmente ha sido
un niño que se ha criado en un ambiente donde se ha ejercido la violencia machista. Y también cuestiones relacionadas con la agresión sexual. Es decir, un agresor sexual normalmente ha sido una persona agredida sexualmente, que mantiene un trauma y que esa persona entiende que la relación sexual común, normal para él es en ese contexto. Entonces, agresores sexuales o agresores machistas generan más agresores machistas en sus hijos. Entonces, aunque no quieran evitar, o sea, son patrones que se repiten. Esto es una cuestión criminológica clásica. Es decir, son patrones aprendidos y patrones que se repiten. Y aunque la persona no quiera hacerlo, tiene un conflicto psicológico que puede ser relacionado con esa agresión infantil o esas visiones de violencia en su entorno familiar, y que eso son elementos que pueden tratarse correctamente en un psicólogo, en un psiquiatra, y que bueno, estas son cuestiones que se pueden tratar perfectamente. Es decir, hablarlo, verbalizarlo, hablarlo con un psicólogo que le dé herramientas para controlar ese tipo de conductas, que le hagan ver que esas conductas no son la conducta clásica normal. Pero claro, vienen de entornos donde a lo mejor decir que hables con un psicólogo es directamente meterte en la mierda, porque yo no estoy loco para hablar con un psicólogo, no, perdone, usted realmente tiene que hablar con un psicólogo porque no está loco, pero hay algún tipo de conflicto. Todos deberíamos de pasar en algún momento de nuestra vida por un psicólogo, porque todos tenemos conflictos y todos tenemos elementos que tienen que hacerse ver, porque o está el que no sabe manejar la ansiedad, o está el que engorda porque come mucho, porque hay un trastorno de ansiedad oculto, o porque el que, yo qué sé, tiene una conducta en el trabajo o en su casa que no es adecuada, y que, bueno, pues eso son cuestiones que suelen responder a conflictos internos que se resuelven con 2, 3, 4, 5 sesiones. Es decir, tampoco hace falta estar yendo años al psicólogo como yo qué sé, como estos norteamericanos neoyorquinos clásicos, yo qué sé. Y bueno, pues yo qué sé, esto es una cuestión de salud mental. Es decir, no estás loco, no, nadie ha dicho que estés loco, pero hay conflictos que te pueden llevar a una depresión y que se pueden atajar correctamente antes de que una cuestión de estrés te lleve a una ansiedad, y esa ansiedad pues pueda desembocar en una depresión. Pero bueno, desde aquí nuestro granito de arena. O sea, para eso está el teléfono 016, que no deja rastro en las llamadas, y para eso está que las señoras denuncien. Es decir, porque muchas veces las señoras también tienen que denunciar estos hechos, y es triste cuando dicen, no, se la cargó, le metió 4 machetazos en la cabeza, y ella nunca había denunciado un historial, y los vecinos diciendo, bueno, es que llevamos años oyendo gritos. Bueno, señora, pues usted tenía que haber llamado hace años, desde que empezó a oír esos gritos, a la policía. Es que existen... ¿Qué te parece? Yo entiendo que existen circunstancias dentro del seno de un matrimonio, sobre todo en muchas ocasiones el aislamiento en el que ya vive la mujer respecto de la sociedad en ese tipo de parejas, sí, y la dependencia económica también respecto de los hijos, etcétera, que la frena a denunciar y a dar un paso adelante. Pero yo creo que en esas circunstancias entonces está el vecino, el amigo, etcétera, el que tiene la responsabilidad de hacer lo que ella no hace, y que en cierto modo es comprensible que no haga, y que no podemos recriminar, porque yo entiendo que una mujer no denuncie porque ve que si denuncia no sabe qué va a pasar con su hijo, porque no sabe hacer nada, porque a lo mejor él ya le coartó la libertad desde hace muchos años y no ha podido estudiar, no tiene una carrera, no tiene experiencia laboral, digamos que no sabe hacer nada. Entonces todo eso es comprensible, pero luego estamos los vecinos, que si lo estamos oyendo, como tú bien has dicho, se puede levantar el teléfono, marcar el 016 y poner una denuncia y dar esa ayuda a esa persona que lo necesita, que sabe que lo necesita, pero que hay muchas cosas comprensibles que le frenan a hacerlo. Sí, el vecino lo que piensa o lo que tiende a pensar es, no es mi familia, no es mi vida, no me puedo meter en la casa del vecino. Pero oye, tú tienes que entender que el vecino está cometiendo un delito, que es metiéndole leña a la mujer. Y eso te gusta o no es un delito. Es decir, levantar el teléfono, llamar al 112 y decir, el vecino de al lado está crujiendo a golpes a su señora, y se te planta la policía en la casa en 0, no sé, en otros 112 de España, creo que no, ya es una cuestión que se trata de forma genérica, pero aquí en Canarias tenemos un 112 que tiene
que tiene un acuerdo con el Instituto de la Mujer y que hay un técnico especializado en mujeres maltratadas y que, bueno, aquí hay una parafernalia montada muy, muy compleja y, bueno, te lo digo porque la conozco muy bien desde dentro y, bueno, pues una señora levanta el teléfono, dice que su marido le está pegando y, bueno, se te planta en tu casa todo el mundo. O sea, cuando digo todo el mundo es ambulancias, policía, vamos,